Acción. Ya. Buenos días, hermanas y hermanos. Que el Señor bendiga su vida en esta mañana de Escuela Bíblica Dominical. Ya estamos a 6 de marzo y vamos a dar inicio a un nuevo estudio de la Escuela Bíblica Dominical que vamos a empezar a ver algunos libros históricos dentro de lo que es la palabra del Señor. Les recuerdo que ya hemos estudiado el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y ahora continuamos, ¿no es cierto?, con el libro de Josué. Es un libro bastante interesante, a pesar de que en Números y en Deuteronomio vimos algo de lo que es la vida de Josué, pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Así que yo le invito a que usted, hermana, hermano, esté atento a las clases que vamos a tener a futuro, los días domingos, a través de esta plataforma de YouTube. Así que le invito a orar. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana y luego nos introducimos con la misma metodología de trabajo? Recuérdese que empleamos, ¿no es cierto? Dejamos en pantalla, dejamos lo que es la lección misma para que usted también pueda participar con la lectura, y los textos bíblicos están escritos, por lo tanto, eso ayuda, ¿no es cierto?, a que podamos ir más rápido y también no tengamos distractores. Pero en todo caso, en esta oportunidad, los textos que vamos a usar son solamente de la Biblia Reina Valera, versión 1960. No vamos a usar la palabra de Dios para todos, porque son textos muy cortos, no había mucha lectura, por lo tanto vamos a usar solamente esa Biblia. Así que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos amados, y le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, por la vida, por la salud, por los alimentos, por todas las cosas que tú provees a nuestro ser. Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos otra vez, Señor, de este medio, y solamente queremos honrarte a ti, darte la gloria, la honra, la alabanza, Señor, desde ahora y para siempre. Señor, te ruego una bendición muy especial, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que está en esta hora, oh Dios, conectado a través de este medio, y que, oh Dios, quiere aprender acerca de tu palabra. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado. Glorifícate de gran manera en cada uno de ellos. Guárdale, llénales de tu gracia. Padre, que esta lección sea, oh Dios, de bendición para cada una de las vidas que está conectada. Bendice, Señor, en gran manera. Fortalece su vida. Úsame como, oh Dios, aleluya, un canal de bendición para mis hermanos. Así, oh Dios, te ruego también que, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo mi vida en esta hora. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios añada bendición a su vida. Vamos a compartir pantalla. Entonces, como bien dice la lección número 56, Josué. Vamos a ver quién es este varón. Este varón, hermanos, que ya lo hemos estudiado anteriormente, algunos pasajes, pero hoy día vamos a verlo en concreto. El objetivo de esta lección es conocer la vida de Josué y aplicar la enseñanza de ella a nuestra vida. Autor y fecha. La tradición judía dice que Josué es el autor del libro que lleva su nombre. Hay 2 versículos en el libro que mencionan escritos que tienen conexión con él. En Josué 18:9 dice así la palabra: fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro. Aquí menciona en un libro. Y volvieron a Josué al campamento en Silo. Después Josué 24:26 dice: y escribió Josué esta palabra en el libro de la ley de Dios, tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Note que aquí dice claramente: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios.
Entonces, nos da a entender de que este libro fue escrito por el mismo Josué. Esto nos conecta hacia aquello. Los israelitas invadieron a Canaán aproximadamente en 1405 antes de Cristo. Algunos versículos de Josué muestran que el autor vivió durante el tiempo que Israel conquistó a Canaán. Por ejemplo, si leemos ahí en Josué 6:25, la palabra dice: mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Eso, hermano, no, es un indicador para ubicar en qué tiempo fue escrito este libro. Este versículo muestra que el autor vivió en el mismo tiempo de Rahab. ¿Quién escribió sobre la muerte de Josué? Veamos en Josué 29:30. Después de estas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Alguno de los ancianos que haya vivido más que él pudo haberlo registrado. Josué 24:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces dijimos anteriormente que Josué murió cerca de 1375 años antes de Cristo. Tenía 110 años de edad, así que podemos fijar la fecha de la escritura del libro aproximadamente entre los años 1370 y 1375 antes de Cristo. Título, tema y propósito. Hemos estudiado la ley, o los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso ya desde el año pasado, de antepasado, veníamos estudiando todos estos libros. Ahora estamos comenzando nuestro estudio de los 12 libros históricos, desde Josué a Esther. Josué es el personaje principal de su libro. Después que Moisés murió, Josué dirigió al pueblo a cruzar el Jordán. Entonces ellos iniciaron la conquista de Canaán y se radicaron allí. El libro de Josué abarca de 25 a 30 años de la historia de Israel. En la escritura hebreas, Josué es la primera parte de una sección llamada Los Profetas. Esta sección incluía a los profetas anteriores y a los posteriores. Los profetas anteriores eran 4 libros: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel como un solo libro, y Primera y Segunda de Reyes como un solo libro. ¿Por qué se referían a estos libros históricos como profetas en las escrituras hebreas? Porque registran el cumplimiento de lo que Dios profetizó que haría mediante Abraham. En Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham. Él le prometió que haría de él una gran nación y que le daría la tierra de Canaán. El propósito principal de Josué es mostrar que Dios cumple sus promesas. También Josué muestra que Dios juzga el pecado de todas las naciones, como las de Canaán, y no solamente Israel. El juicio de Dios sobre los cananeos llegó después de muchos años de misericordia. Grande es la misericordia de nuestro Dios, por la cual nosotros no hemos sido consumidos, hermanos. Los padres israelitas habían vivido en Canaán centenares de años antes. Hombres como Abraham, Isaac y Jacob habían construido muchos altares al Señor verdadero. Su ejemplo había mostrado a los cananeos cómo adorar al verdadero Dios
del cielo y de la tierra. Dios prometió a Abraham que él tendría la tierra de Canaán. En Génesis 15:16 dice la palabra: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La Biblia dice que los pecados de los amorreos no habían llegado a su colmo todavía en el tiempo de Abraham. Los israelitas esperaron en Egipto por 400 años. Durante este tiempo los cananeos pecaron cada vez más y el tiempo para la acción de Dios había llegado. Entonces Dios usó a Israel para juzgar a los cananeos pecadores. Así que vemos que la conquista de Canaán no fue simplemente una guerra entre Israel y los cananeos, sino que era el juicio de Dios. Toda la tierra pertenece a Dios. Los pueblos de Canaán se habían alejado de él y habían creado sus propios dioses para adorar. En la conquista de Canaán, vemos a Dios tomando su tierra de nuevo y juzgando a los que eligieron no honrarle. Dios nos ayude en este tiempo, hermanos. La verdad es que pareciera ser que la historia de la humanidad se repite cada cierto tiempo. Y hoy día estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Por eso es importante que cada día como cristianos nosotros nos acerquemos más a Dios, a través de la oración, a través de la palabra, del estudio de la palabra, a través de la reunión, de reunirnos para que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Contexto histórico. Condiciones en Canaán. Josué comienza cuando Deuteronomio termina. Los israelitas estaban acampando y el río Jordán se encontraba entre ellos y Canaán. Alcanzaban a ver la tierra prometida. Ya Moisés había muerto y había dejado el liderazgo de Israel a Josué. Las ciudades de Canaán, la mayoría de la gente de Canaán vivía en ciudades seguras. Las ciudades cananeas eran frecuentemente construidas sobre colinas y rodeadas de altos y gruesos muros. El gobernador de una ciudad regía el área alrededor de ella. La gente en una ciudad amurallada podía resistir a los enemigos por mucho tiempo, si tenían agua y alimento suficiente. Así que parecía difícil que los israelitas pudieran conquistar a Canaán, pero Dios tenía un plan. Religión. Los cananeos eran politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses. Él era su dios jefe y lo llamaban Padre, Toro y Creador. Los cananeos también adoraban a Acera, la esposa de él. Ellos decidieron llamar al hijo principal de él Baal, que significa Señor. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 18. Los cananeos creían que Baal reinaba como rey de los dioses. También creían que Baal controlaba el cielo y la tierra y el nacimiento de niños. Las historias de Canaán contaban que los dioses eran crueles y perversos. Muchas costumbres religiosas de los cananeos reflejaban la naturaleza de sus dioses. Los arqueólogos creen que esta gente sacrificaba a sus niños, tenían rameras religiosas y adoraban serpientes. Moisés conocía a los cananeos y sus dioses, por lo que mandó a los israelitas destruir completamente a esta gente malvada, porque de no ser así, inducirían a Israel al pecado. En Levítico 18, de 24 al 28, la palabra nos narra: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros,
porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Deuteronomio 12:31 agrega: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. En Deuteronomio 20, del 17 al 18, agrega la palabra: sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñe a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Trasfondo de Josué. Al principio Josué se llamaba Oseas, que significa salvación. Números 13, 8 y 16. Dice: de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Pero Moisés le cambió el nombre por Josué, una palabra hebrea que significa el Señor salva. El nombre Jesús viene de esa palabra en griego. Josué era un líder bien preparado y fue esclavo en Egipto. Él vio los milagros de Dios, hizo los milagros que Dios hizo para liberar a Israel. Pasó por el Mar Rojo como por tierra seca. Estuvo con Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios le dio a Israel los 10 mandamientos. En Refidim, en el desierto, Josué guió a Israel a la victoria contra los amalecitas mientras Moisés oraba. Éxodo 17, del 8 al 16, la palabra dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que redaré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Como uno de los 12 espías, Josué descubrió muchas cosas sobre Canaán y demostró gran fe cuando declaró a Israel que ellos podían tomar la tierra. Números 13-14, que también lo estudiamos anteriormente. Josué había visto el poder de Dios una y otra vez durante el viaje desde Egipto a Canaán y confiaba en Dios, aunque una generación entera se rehusó a creer y murieron en el desierto. Antes de que Moisés muriera, impuso las manos sobre Josué, el Espíritu de Dios vino sobre él, dándole el poder para guiar a Israel. Esta es la historia en concreto de Josué, cómo él fue el sucesor de Moisés para guiar, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Algunos datos esenciales. El propósito: dar la historia de la conquista de la tierra prometida.
¿Quién es el autor? Dijimos que era Josué, excepto al final que quizá lo escribió el sumo sacerdote Finés, testigo ocular de los hechos descritos allí. ¿Cuál es el marco histórico de este libro? Canaán, también llamada la Tierra Prometida, que ocupaba casi el mismo territorio de lo que hoy en día es Israel. Versículo clave: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días, perdón, pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Josué 1:11. ¿Cuáles son las personas clave en este libro? Está Josué, Rahab, Acán, Finés, Eleazar. ¿Y cuáles son los lugares claves? Jericó, Jait, el monte Ebal, monte Gerizim, Gabaón, Gilgal, Silo, Siquem. Algunas características particulares del libro. De un total de más de 1 millón de personas, Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida. O sea, toda la otra generación quedó atrás, quedó allí en el desierto. Solamente fue una generación totalmente nueva. ¿Recuerda ese juego de la infancia llamado Sigue al Líder o El Monito Mayor? ¿Se acuerdan? La idea era que copiar las payasadas de las personas al frente de uno en la línea de niños, que iban dando vueltas por el vecindario. Ser uno de los seguidores era bueno, pero ser el líder era lo más divertido, ya que a este le tocaba crear mímica y marcha imaginativa para que los demás lo imitaran. En la vida real, los grandes líderes son una rareza. Muchas veces hay personas elegidas o señaladas para ocupar posiciones de liderazgo, pero después titubean o dejan de actuar con decisión. Otros abusan de su poder para satisfacer el ego, aplastando a sus súbditos y despilfarrando recursos. Pero sin líderes fieles, éticos y eficaces, la gente vaga. Israel viajó 40 años por rutas sinuosas en el desierto, pero no porque seguían al líder, todo lo contrario. Con una fe decadente se negaron a obedecer a Dios y conquistar a Canaán. Por eso vagaban finalmente. La nueva generación estaba lista para cruzar el Jordán y poseer la tierra. A Josué, quien se distinguía como hombre de fe y valor, él y Caleb fueron los 2 espías que presentaron un informe positivo, según se narra en Números 13:30. Dice la palabra: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Número 14:9 dice: por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Lo escogieron como sucesor de Moisés. Este libro relata el final de la marcha del pueblo de Dios y su conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Qué importante es la historia de Josué, hermanos. Vemos un líder positivo, un líder que lleva al pueblo hacia el objetivo que Dios le había dado. Josué fue un brillante líder militar, con una gran influencia espiritual. Sin embargo, la clave de su triunfo era su sumisión a Dios. Cuando Dios hablaba, Josué escuchaba y obedecía. Qué importante esto, hermano. Escuchar la voz de Dios, pero también obedecer la voz de Dios. La obediencia de Josué sirvió de modelo a Israel. Por lo tanto, el pueblo fue fiel a Dios durante la vida de Josué. Josué se comprometió a una obediencia total a Dios. Y este libro habla de la obediencia, sea que conquistaran enemigos o poblaran la tierra. El pueblo de Dios tenía que hacerlo como Dios mandaba. En su mensaje final al pueblo,
Josué enfatizó la importancia de la obediencia a Dios. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Josué 23:11. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los de dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Mire qué interesante este texto, hermano. Generalmente siempre nos quedamos con eso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero aquí hay un trasfondo bíblico. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hacía Josué? Primero, escuchaba la voz de Dios, escuchaba. Y después obedecía la voz de Dios. Y de allí que planteaba que, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Lea el libro de Josué. Y hágase hoy un nuevo propósito de obedecer a Dios. Decida seguirlo a donde quiera que le lleve y a cualquier costo. Qué importante, hermano, qué interesante es la vida de este varón. Un varón de ejemplo, en conducta, en espiritualidad, ¿no es cierto?, en creerle a Dios. Muchas veces, hermanos, vamos a la iglesia, nos congregamos, estamos allí y realmente escuchamos la palabra y realmente, lo sentimos muy bien, nos sentimos llenitos de la presencia de Dios, pero cuando llegamos afuera, nuevamente hacemos lo que a nosotros nos parece. Lo que Dios está demandando hoy día de su pueblo es obedecerle a Él, obedecer su palabra, escuchar su palabra, estar atentos nuestros oídos a la palabra de Dios. Dios les bendiga en esta mañana, hermano. Creo que ha sido una hermosa lección. Espero que esto hable a su vida, a su corazón, y realmente estamos, hermanos, muy contentos de que usted esté participando de la Escuela Bíblica Dominical. Que la bendición del Padre y el Hijo sea con usted. Vamos a orar, hermanos, en un tiempo de oración. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a tener este tiempo de oración para finalizar. Bendito Dios y Padre Celestial, cuánta gratitud hay en nuestros corazones, Señor. En especial yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, por esta lección, que nos deja una gran enseñanza de un varón que realmente supo escuchar tu voz y obedecerte a ti, Padre. Gracias, Señor, por el ejemplo de este varón, Josué, quien, Señor, cumplió el propósito que tú tenías para con el pueblo de Israel. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, pudiste, Señor amado, a través de este varón, cumplir el propósito que tenías para con el pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu voz. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Glorifícate ampliamente. Te ruego una bendición muy especial por cada uno de tus hijos que está conectado. Bendice cada vida, Señor, cada varón, cada varona, cada señorita, cada joven, cada niño, cada hogar representado en esta hora a través de esta plataforma. Bendícele en gran manera, ayúdale, fortalécele, que tu unción sea con cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me brindas de poder compartir la enseñanza que tú has entregado para nuestra vida. Gracias, Padre, te damos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y para ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Aleluya.